Hace tiempo ya que se viene discutiendo acerca de si las AFAP deben o no invertir en el exterior, qué hacen con el dinero de los fondos previsionales, si es un riesgo que estén en el exterior o, por el otro lado, también hay quienes dicen, bueno, puede ser un riesgo, pero quizás también es mayor la ganancia. En fin, todo esto es legítimo, es una discusión legítima y para hablar de eso recibimos a Luis Custodio. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, es uno de los puntos de tensión que se ha generado en la coalición de gobierno en pleno debate del proyecto de la reforma de la Seguridad Social, que la semana que viene debería comenzar a votarse en la Comisión Especial ya el lunes en la Cámara de Diputados. La iniciativa, entre muchos otros puntos de los que se ha estado hablando durante todo este tiempo, dispone precisamente ampliar las opciones de inversión para las AFAP, o sea, nuestros ahorros de hoy, nuestras jubilaciones de mañana. Lo que se busca es tener otras posibilidades de rentabilidad a partir de diferentes activos. Bueno, desde Cabildo Abierto se ha rechazado este punto, han dicho que prefieren que esos recursos se inviertan en proyectos en nuestro suelo, de uruguayos y que beneficien a uruguayos, y ahí está planteado el debate. Y a partir de eso entonces vamos a tratar de ver de qué forma se invierte ahora, donde ya aprovecho a decirles, se invierte ya en el exterior, lo habilita la ley, cuál es el escenario en definitiva que tenemos por delante. Pero primero una breve descripción de este universo de las AFAP en nuestro país. Veamos la primera placa y así vamos avanzando en este tema. Porque allí, por lo que podemos observar, es algo más de 1,5 millones de personas que son los afiliados hoy a las AFAP. Esto representa algo así como el 95% de las personas ocupadas, de acuerdo con la definición del Instituto Nacional de Estadística. Ojo, no quiere decir que todas ellas estén activas hoy por hoy, que estén cotizando. Son personas que están en las AFAP, pueden haberse quedado transitoriamente sin trabajo, pero integran ese universo. Por otro lado, y estos son datos ahora a febrero, los montos, los recursos nuestros que están allí, 800.000 millones de pesos, son 20.000 millones de dólares. Estamos hablando de algo menos de 1/3 del Producto Interno Bruto, de acuerdo con los últimos números que puso el Banco Central del Uruguay al cierre del año 2022. ¿Qué hacen las AFAP con nuestro dinero? Lo invierten. La rentabilidad obtenida la vuelcan en nuestras cuentas individuales, descontando gastos de administración y comisiones. Esto como para presentar la situación del sector. Vamos ahora a ver algunos de los cambios más destacados que con respecto a las AFAP se proponen en el proyecto que está en discusión. La siguiente placa, por favor, y ahí lo podemos observar. 4 puntos que para mí son los centrales que tienen que ver con las AFAP. Afiliación obligatoria, o sea, hasta el momento están obligados a afiliarse todos los trabajadores cuyo salario nominal supere unos 78.000 pesos. A partir de la nueva redacción alcanza a todos los trabajadores. La distribución de aportes varía. El aporte a la Seguridad Social es un 15% siempre del ingreso nominal de cada uno de nosotros. No importa si estamos en BPS solo o si estamos en el régimen mixto. Si está en el régimen mixto, hoy los recursos se distribuyen 50 y 50%. A partir de la reforma se propone que sean 2/3 para BPS y 1/3 de ese 15% vaya a las AFAPs. Después, el tercer punto que está allí, subfondo de crecimiento. Hoy existen 2 subfondos buscando mejor rentabilidad para los afiliados. En el año 2014 se abrió el fondo de la cuenta de cada uno de nosotros, se partió en 2. Uno de acumulación, personas más jóvenes, inversiones con algo más de riesgo, el otro de retiro, para quienes están más cerca de la jubilación. Ahora se pretende dividir el subfondo de acumulación, creando otro fondo al comienzo de la vida activa como trabajador, de nuestra cotización en esas cuentas, también generando la habilitación de un poquito más de riesgo, y eso ya lo vamos a ver. Y ligado directamente con la creación de este fondo, ampliar las inversiones. El proyecto de ley amplía las posibilidades de inversión en el exterior, permite acceder a 2 activos, unos fondos mutuos y otro conocido como ETFs, los ETF. Bueno, los fondos mutuos son fondos de inversión que invierten diversificados en títulos de deuda, acciones, en diversos mercados de capitales. Pero son fondos, no estamos invirtiendo en una empresa, sino en un fondo que puede tener centenares y centenares de empresas. Los ETF son un tipo especial de fondos de inversión que básicamente lo que hacen es replicar índices. Y tienen varios índices. Por ejemplo, podemos hablar del Standard Poor's 500, que se conoce mucho. Bueno, ahí tenés 500 empresas solo en eso que están. Es un índice. Y estos ETF es un activo, un instrumento que replica precisamente ese dato.
Atando estos dos últimos cambios es precisamente en el fondo de crecimiento que hablamos antes, el subfondo que van a agregar, donde quiere habilitarse la posibilidad de comenzar a invertir en este tipo de activos en parte, y luego eso va a ir creciendo primero con un 10%, más adelante de 2026 con un 25%. Sobre este último punto del que estamos hablando, las inversiones de las AFAP en el exterior, lo primero que tenemos que decir es, la discusión no debe ser invertir sí o no, porque ya existe a través del instrumento que tenemos, la inversión de las AFAP en el exterior. Acá vemos el detalle al día de hoy. Cabe recordar que hay una regulación muy estricta para que las AFAP gestionen las inversiones con las máximas garantías, que se minimicen los riesgos para todos nosotros. Hay limitaciones para invertir que son importantes, no están habilitadas a exponerse a riesgos muy altos. Y acá lo que tenemos es la proporción de inversiones en el global, tomando los dos subfondos. Podríamos verlo en cada uno de ellos, pero esto es una buena referencia. En la actualidad, la mayoría de los fondos están invertidos en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno uruguayo y por el Banco Central, un 55% del total, un poquito más. Además, las AFAP invierten en el sector privado. Esto se concreta a través de fideicomisos financieros, obligaciones negociables, entre otros instrumentos, SS21 y fracción. También hay inversiones financieras, como depósitos bancarios, que es lo que está pintado de rojo, algo más del 6%. Y asimismo, como decíamos, las AFAP cuentan con exposición a la renta internacional, un 13% del total de los fondos ya se invierten en el exterior. ¿En qué se invierte en el exterior hasta hoy? Bueno, valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito o por gobiernos extranjeros de muy alta calificación. Hablemos de esos países que tienen una calificación AAA, ¿no? Pueden ser los bonos de Estados Unidos, por ejemplo. Dejamos esto entonces. ¿Cuál sería una alternativa diferente? Teniendo en cuenta el debate político. Por ejemplo, invertir más en proyectos locales, no invertir nada fuera del país, destinarlo a iniciativas que tengan un objetivo social, como pueden ser viviendas o pequeñas empresas. Bueno, veamos qué está pasando hoy precisamente con las inversiones locales en relación con los topes. La próxima placa nos muestra los topes que existen para cada rubro y cuánto se invierte. Fíjense ustedes cómo se distribuyen las inversiones. Por un lado están los dos subfondos de los que hablaba, ¿verdad? Uno más riesgoso que el otro, ¿se acuerdan? El de acumulación más riesgoso, el de retiro en nuestros últimos años con menos riesgo. Una de las columnas es lo a tope que tienen de invertir de nuestro fondo y lo que invierten realmente. Fíjense ustedes, hay espacio para incrementar en todos los rubros. Hay algunas inversiones más seguras, con mejor rentabilidad que otras, pero, o más seguras y con menor rentabilidad, podríamos decir también. Acá lo que podemos inferir es que si hubiese más proyectos en el sector privado, por ejemplo, hay margen para aumentar la inversión. Fíjense ustedes, un 27%, podría ser hasta un 50% en el caso del fondo de acumulación. Sucede que no todas las inversiones son tan seguras y posibles de estructurarse como para hacer inversión conveniente para las AFAP. Eso es un tema clave acá. O sea, una pyme es muy difícil que pueda convertirse en un proyecto afapeable, como le dicen en la jerga. ¿Por qué? Porque deberá cumplir con tantas exigencias para dar garantías a esa inversión. Estructurar algo de esto es tan complejo por las disposiciones regulatorias y son las que nos dan garantías a nosotros, porque es nuestro dinero que está allí, que debería ser una emisión de deuda muy abultada, bastante más de lo que necesita y puede repagar, por ejemplo, una pyme. Por eso es muy, muy difícil. De todos modos, hay un dato muy importante para compartir y es que hay buenas inversiones en el sector productivo uruguayo que se hacen a partir de los fondos de la AFAP. Lo podemos ver en la siguiente placa. Estos son datos de cierre 2022. Varían, pero sustancialmente las proporciones son similares en los últimos años. Hablamos de más del 20% de los fondos administrados, algo más de 5.000 millones de dólares, que están en proyectos de infraestructura, fundamentalmente, también en el sector agrícola y forestal. Por otro lado, hay todo un rubro que es el comercio, el transporte, los servicios, la energía. Hay proyectos inmobiliarios, está el sector financiero, las industrias bastante menos, y acá quizás hay un llamado de atención para hacer en este sentido. Acá están prácticamente todos los proyectos importantes. Está el ferrocarril central, hay inversiones inmobiliarias, están los proyectos forestales, las energías alternativas, por ejemplo, que hemos tenido mucho progreso en los últimos años en cuanto a inversión. ¿Puede haber más? Sí, pero como decíamos antes, tienen que ser proyectos voluminosos por los requisitos que se requieren y es muy difícil que esto se logre para cumplir con las condiciones de rentabilidad
y el bajo riesgo para que las AFAP en definitiva se interesen. No es sencillo estructurar, convertirse en afapeable, como decíamos antes, un proyecto de este tipo. Hay margen para invertir más, se necesitan proyectos buenos de calidad y determinados montos para hacerlo. Vamos a la última placa, ya para cerrar esta presentación. Acá un resumen con algunos puntos. Conceptos que hay que tener en cuenta. La cobertura. Ya hay inversiones en el exterior, como decíamos, y de hecho ya tienen además, aunque sean organismos internacionales, atención, y a gobiernos AAA, ya hay exposición al comportamiento de las acciones de los mercados de capitales más importantes del mundo porque están ligados, por ejemplo, algunos de esos productos que emiten los organismos internacionales a índices también. O sea que a través de eso tendríamos esa exposición que hoy puede cuestionarse. O sea, este riesgo ya está. Eso es la cobertura. Hablando de riesgo, precisamente, no hay inversión que no lo tenga, no hay inversión riesgo cero. La búsqueda de rentabilidad siempre trae implícito ese nivel. Por eso en este tipo de inversiones lo que se busca es ese balance adecuado, de acuerdo con el momento del inversor. Por eso que hablamos de diversos subfondos, ¿verdad? Cuando podemos arriesgar en nuestra carrera como aportantes. Diversificación es el tercer punto. Es clave no tener los huevos en una sola canasta, eso es lógico. Por eso se habilita, y acá hay un tema que es el que cuestiona Cabildo Abierto, por ejemplo, el uso de distintos instrumentos. O sea, tenemos varias aperturas de diversificación. Por instrumentos, puede ser bonos, préstamos bancarios, proyectos del sector privado. Por otro lado, diversificación geográfica, ¿verdad? Pueden ser locales o pueden ser del exterior. Y también por emisor, pueden ser inversores institucionales, empresas. Concentrarse en un único producto o en un solo mercado nos expone al riesgo de una crisis inesperada. Pongamos en cuenta, por ejemplo, que esté todo en bonos de nuestro país y Uruguay tiene una crisis, el riesgo inversor se dispara y las calificaciones crediticias de Uruguay se caen. Nuestros dineros ahí bajarían mucho. Por eso, diversificar. Y lo último, los plazos. Los periodos largos diluyen eventuales pérdidas en una coyuntura. Por ejemplo, los índices en los cuales las AFAP podrían quedar habilitados a invertir en un largo plazo siempre crecen, es lo que muestran las gráficas históricas, más allá de vaivenes, pero además no están en el fondo de retiro en nuestros últimos años. Por lo tanto, eso podría ser algo más de riesgo en las primeras etapas. Dejamos por acá simplemente un tema. Hay un debate en el que yo no entré acá. ¿Es AFAP sí o AFAP no? Claro. Y hay quienes pueden pensar de una manera u otra. Pero teniendo en cuenta que en este momento hay AFAP. Existen las AFAP. Claro. Y además no hay ningún elemento que hoy piense que peligra el sistema mixto en Uruguay. Las AFAP se van a mantener. En ese contexto entiendo que no hay por qué preocuparse ante la posibilidad de una diversificación de esos activos, de nuestros ahorros en esa etapa de nuestra actividad y con los controles que se pretenden a partir de esta reforma. Bueno, están claras las coordenadas de tu planteo. Gracias, Luis. Gracias, A ustedes. Luis.